había ido a un hospital del Seguro. Nunca. Tenía temor. Tenía temor porque lo único que sabía es que había problemas. Que desgraciadamente había gente que se robaba las medicinas y que no se las entregaba a las personas. Que había gente que no atendía bien, que había descuido. Y yo lo podía ver, porque en algunas ocasiones me tocó ir al hospital del Seguro, Ramiro, hace unos 10 años, con una persona muy querida. Esa persona no fue bien atendida, lastimosamente. La tuvieron en una camilla, en un pasillo, no sé cuánto tiempo. Finalmente, por cosas del destino, tal vez, no por culpa de los médicos, ella falleció. Pero yo le tenía mucho miedo ir al Seguro. Ahora, como tú lo sabes, voy al Seguro, al hospital del Seguro en Quito, a revisar cómo va mi salud. Me hice una operación en la nariz, no para arreglármela, sino porque tenía un tabique con un hueco. Y voy permanentemente, con toda tranquilidad, al Seguro Social. Pero uno puede decir, bueno, usted como es ministro, lo atiende bien. No, puedo sentirlo porque voy, camino, converso con la gente y la gente manifiesta que hay un cambio importante, un cambio profundo, no solamente en la parte física, sino también en el mejoramiento en la atención. Habrá mucho que hacer más, estoy seguro, pero los cambios son indudables. Y por eso yo creo que esto es parte de esa cantidad de cambios inmensos que en nuestro país estamos viviendo en los últimos 5 años. El Seguro Social ya no es el lugar del que uno tenía que huir antes. Y además las pensiones jubilarias. Desde que el presidente está en funciones como presidente y en adelante con el trabajo que Ramiro ha asumido, tenemos de verdad un mejoramiento enorme de las pensiones jubilarias. Por lo que hemos hecho, por lo que ha hecho este gobierno y el Seguro Social. Ramiro ya lo decía, pero lo quiero reiterar. El manejo de las finanzas en nuestro país era vergonzoso. Lo que Ramiro ha dicho corresponde a lo del Seguro Social, pero nosotros teníamos muchísimo ahorro interno durante todos los años, los 20, 30 años de los que recordamos después del reinicio de la democracia. Y esa plata estaba fuera del país, invertida para lograr que otros hagan dinero, invertida pagándonos el 0.5, el 1% de interés. Teniendo plata para invertir en nuestro país, no lo hacíamos. Porque nos habíamos acostumbrado, habíamos aprendido de un sistema financiero internacional absolutamente perverso para nuestro país. El Fondo Monetario Internacional nos había enseñado y forzado a aceptar que nosotros no podíamos manejar nuestra plata. Y que la plata teníamos que tenerla invertida en los bancos externos, que ahora están quebrando, esos bancos que están quebrando ahora permanentemente, que teníamos que tenerlas invertido en bonos del Tesoro norteamericano. Y el Ecuador, en vez de beneficiarse de eso, se perjudicaba, porque teníamos que pedir créditos a tasas altísimas. Y quiero comentarles algo que es muy importante. En el año 2008, ustedes posiblemente lo habrán visto en alguna noticia, pero no lo habrán conocido con más detalle. En el año 2008, después de una deuda externa que el presidente Correa me encargó presidir esta comisión de auditoría, llegamos a encontrar que había una buena parte de esa deuda externa que era ilegítima, que había sido contratada con irregularidades manifiestas, clarísimas, que afectaban siempre a nuestro país. Descubriendo eso, una deuda que teníamos con la banca internacional que llegaba a $3.000 millones, bastante plata para nuestro país, el presidente Correa, y después de un trabajo muy valiente de cuidado de nuestra economía en el exterior, decidió que a esos señores que tenían esos papeles no se les iba a pagar sino una tercera parte de lo que esos papeles decían que valían. Y los tenedores de esas deudas, de esos papeles, fueron al Ecuador y aceptaron que solamente le reconociéramos una tercera parte, con lo cual nos liberamos de deuda que pagábamos al 12% de interés anual y que tenía consumido a nuestro país a prácticamente una esclavitud de por vida. El presidente Correa tomó la decisión
de cortar el 70% de la deuda externa con los bancos, y por eso el Ecuador tiene también ahora suficientes recursos para poder atender las necesidades de nuestro país. Cambiamos sustancialmente. No solamente se hacen unas obras u otras obras, no solamente se cambia en la atención a nuestros ciudadanos, sino que hemos cambiado también la estructuración financiera que se manejaba en nuestro país. Y ahora el Ecuador tiene otra cara, porque además de hacer ese importante recorte de la deuda externa, con la cual estábamos endeudados hasta el año 2030, eso significaba, compañeros y compañeras queridas, que durante mucho tiempo el Ecuador destinaba prácticamente el 9% de todo lo que producíamos los ecuatorianos, no el gobierno, todo lo que sumábamos, todo lo que producían los ecuatorianos en un año entero, y dedicamos el 9% de toda esa plata para servir la deuda. Ahora, con el recorte de la deuda que hicimos, solamente destinamos $2.50 de cada 100, cuando antes destinábamos $9 de cada 100. Y si eso lo sumamos, lo multiplicamos por el nivel de la deuda, entonces este país ahora sí tiene recursos. Pero no solamente hicimos el recorte de la deuda, sino que también hicimos algo muy importante: renegociamos los contratos petroleros. Los contratos petroleros, ¿ustedes se acuerdan? Ustedes han vivido en el Ecuador durante mucho tiempo, y desde hace 10 años y un poco menos también han venido a vivir y a buscar oportunidades acá a España. Pero ¿se acuerdan cuando estaban allá y decíamos los ecuatorianos, ¿cómo es posible que teniendo petróleo seamos tan pobres? Pero claro, los contratos petroleros, teníamos petróleo sí, pero no era de nosotros, porque los contratos petroleros establecían que la empresa que explotaba el petróleo se llevaba normalmente 85 de cada 100 barriles de petróleo que sacaba, y nos quedaban 15. Claro que éramos un país pobre si el petróleo que teníamos no lo recibíamos, porque los contratos petroleros que se hacían con las empresas transnacionales eran contratos absolutamente perjudiciales para los ecuatorianos, y no recibíamos esos recursos. ¿Qué hizo el presidente Correa? Obligó, dispuso el cambio de esos contratos, y ahora los ecuatorianos recibimos muchísimo más recursos de esos contratos petroleros, porque se han reestructurado en estos últimos 4 años los contratos petroleros. Y por último, algo que también pasaba es que muchísimos, desgraciadamente, grandes empresarios, no todos, porque algunos pagaban bien sus impuestos, pero muchos no pagaban los impuestos, especialmente este señor que sabemos que ha sido candidato en los últimos años para tratar de arreglar sus cuentas fiscales o sus cuentas tributarias, no pagaban los impuestos. ¿Saben en cuánto hemos aumentado el cobro de impuestos? Y no hemos aumentado la tasa de impuestos, solamente cobrando bien a aquellos que evadían impuestos permanentemente. Hemos prácticamente duplicado la cantidad de recursos que recibe el Estado por cobro de impuestos. Y ahora entonces, sí, hay alguna gente que nos dice y que nos acusa y dice, es que el gobierno del Ecuador puede hacer todas las obras que ahora está haciendo porque ahora tiene plata. Sí, lo que pasa es que hemos sabido conseguir la plata. Lo que pasa es que pudimos recortar la deuda, pudimos renegociar los contratos petroleros, y también ahora sí, aquellos grandes empresarios que evadían los impuestos ahora pagan sus impuestos. Y por supuesto que tenemos más recursos, y por eso el pueblo ecuatoriano recibe ahora muchísimos más beneficios de los que recibía antes, porque antes había un acuerdo, una complicidad entre empresas transnacionales, banqueros internacionales y algunos empresarios para llevarse el país en peso. Y ahora no se llevan el país en peso, ahora esos recursos están entregados en obras. Además de haber superado muy bien la crisis de los años anteriores, mientras otros países desarrollados estaban decreciendo en su economía, en el Ecuador ha habido un crecimiento en los últimos 4 años, y en este año hemos crecido. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en este año ha sido del 8.5% en los 2 trimestres del año, creciendo mucho en construcción, efectivamente,
como consecuencia de la inversión pública que el Ecuador está haciendo. Ir a cualquier lugar del país. Ya no como antes en nuestro gobierno, si el ministro de Transporte era Azuayo, entonces el auto estaba bonito. Si era de Imbabura, entonces estaba bonita la parte del norte. No, todo el país, ustedes pueden recorrer de sur a norte, de este a oeste del país, y solo van a encontrar una extraordinaria red de vialidad que le permita a los productores sacar sus productos y le permita a los ciudadanos disfrutar su país, conocer su país, porque la plata que ahora sabemos manejar correctamente está puesta en las obras en nuestro país. Quería inicialmente comentarles esto, porque también, aunque no les decimos, regrésense todos al Ecuador, porque no podemos ser tan ambiciosos y tan orgullosos y decir, ya las cosas están listas para que todos puedan regresar, pero estamos mejorando la casa, estamos poniendo la casa en orden para que sea digna de vivir en el Ecuador como debe ser para los ecuatorianos, y también para que sea digna de recibirlos cuando cada uno de ustedes quieran regresar a su patria, que la encuentren más bonita, más acogedora, más progresista. Lo estamos haciendo con cariño, todos los miembros de este equipo de gobierno. Hay algunos problemas importantes que ustedes están pasando. Nos hemos preocupado en esta visita y estamos analizando uno de los problemas importantes que ustedes viven y vamos a buscar, no les podemos engañar y decir que tenemos una solución. No somos mentirosos, no hablamos de más, pero sí les digo que vamos a conversar con los migrantes, con algunos de ellos hemos hablado, vamos a conversar y lo hemos hecho con las autoridades españolas, porque este problema de las hipotecas es un problema que no vamos a dejarlo que pase por encima. Buscaremos alternativas. Conocíamos de esta situación desde hace algunos meses atrás y los funcionarios en nuestra misión han estado atentos a esto. Y quiero aprovechar aquí, en este espacio, para desde aquí saludar, como lo hizo ya Ramiro, a nuestro anterior embajador, que fue efectivamente una de las personas que junto con el equipo de Ramiro y con él mismo estuvo preocupado y encargado de encontrar una salida al acuerdo sobre la seguridad social, de la que ya Ramiro González ha hablado extensamente, y desde aquí mandémosle un aplauso y un saludo a Galo Chiriboga, nuestro actual fiscal general de la Nación, que tanto hizo por este proyecto. La diplomacia es eso, debe ser eso, antes no lo era, ahora es una diplomacia de a pie, una diplomacia con la gente, una diplomacia ciudadana, una diplomacia activa, que no está pensando en cómo escalo yo, cada uno de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, cómo escalan en su estatus en el ministerio, sino cómo sirven a los demás. Y esas son las instrucciones claras del presidente. De tal manera que tener un acuerdo de seguridad, tenerlo listo ya, porque eso es lo que hemos conversado, no solamente un acuerdo para firmar, sino que ya funcione, como ya está funcionando este acuerdo, es una excelente noticia para todos nosotros. Y así tenemos que seguir avanzando, construyendo para los migrantes, para los ecuatorianos que residen fuera del país, mejores condiciones de vida, y también preparar la casa para su retorno cuando regresen al Ecuador. El CENAMI tiene también algunos programas para que ustedes regresen en mejores condiciones y sean bienvenidos a casa cuando retornen. Queridos compañeros, queridas compañeras, un gran abrazo del Gobierno Nacional, de todos nosotros, porque los queremos mucho y vamos a seguir a su lado permanentemente. Hasta la victoria siempre, como dice el presidente Correa.